morir ahorita, Últimamente les he estado compartiendo algunas cosas que creo yo son importantes o muy importantes, y quiero continuar con esto porque, híjole hermanos, hay tantas cosas en las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, y hay mucho de esto. Y si no leemos la Biblia, ¿saben qué puede pasar? Que tenemos el riesgo de ¿qué? De ser engañados y o confundidos. Antes, hace algunos años, había algunos temas que eran tabús, que no se hablaban en las iglesias, pero ¿saben qué? Ahora se tienen que hablar, porque si no las hablamos y ustedes tienen dudas y preguntas, ¿a dónde van? Al internet. Como en mi iglesia no se habla de esas cosas, pues vamos y escuchamos al predicador popular, al famoso, y como el famoso dijo que no hay problema, no hay bronca, como dicen los chavos, entonces pues es normal o se puede hacer. Y eso me preocupa, porque yo no quisiera que ustedes aprendieran cosas que no están escritas en la Biblia. Y yo sé que hay preguntas que inclusive los jóvenes se hacen: ¿y dónde dice la Biblia que es pecado hacer esto, o hacer esto, o hacer esto y hacer esto? Y yo les pregunto, papás, ¿qué respuesta le dan a sus hijos cuando sus hijos les pregunten: oye mamá, oye papá, ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Ahora, entendamos dos conceptos. Nosotros que estamos aquí somos cristianos, ¿sí? Y todo lo que nosotros veamos y el consejo que debemos dar a nuestros hijos debe ser desde una perspectiva cristiana, bíblica. No debe ser fuera de eso. Si tú das consejos o le dices a tus hijos, sí, hazlo, no hay problema, y se sale de esa perspectiva o se sale de lo que dice la Biblia, corremos el riesgo de inclusive confundir a nuestros hijos, y eso es algo que está delicado. ¿Han escuchado ustedes de la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina, no? Hoy en redes sociales hay un tema por ahí con respecto a algunas doctrinas, y la sana doctrina no es divisiva. ¿Qué significa eso? Que la sana doctrina no divide iglesias, porque es como es. Dios dice es negro y es negro. La sana doctrina dice eso. Es blanco y es blanco, y ahí no hay para dónde movernos. Las falsas doctrinas sí lo son, porque las falsas doctrinas, que son las que inventan los hombres, son los que ahí entramos entonces en la discusión. No, yo creo que entonces sí se puede, sí puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y a veces eso causa división, y lo que yo te quiero compartir hoy es hasta dónde puedo hacer y hasta dónde no, porque como dije al principio, la Biblia no menciona algunos pecados. Primera de Timoteo 6, 3 al 4 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Qué dice? Contiendas de palabras. Es decir, que cuando no sabemos, no conocemos la sana doctrina, nos puede llevar a ese tipo de discusiones que inclusive nos pueden dividir, de las cuales nacen, por ende, envidias, pleitos, inclusive blasfemias y malas sospechas. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo que es delicado y debemos de tener cuidado con lo que escuchamos en internet? Porque puede no ser palabra de Dios, puede ser una falsa doctrina, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora recordemos esto: lo que hacemos borra, mancha, desautoriza
o elimina lo que decimos. ¿Qué vale más? Dice un dicho por ahí, valen más los hechos que las palabras. Tú podrás decir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero con tus hechos puedes hacer lo contrario. Y entonces elimina lo que dijiste que ibas a hacer. Lo que hacemos borra, mancha, desautoriza, elimina lo que decimos. Y qué importante es entender esto. Yo quiero que lo entiendan muy bien. Y yo sé que hoy les van a quedar muchas dudas, muchas preguntas respondidas. Pero no por mí, sino por lo que dice la Biblia. Amén. Vamos a ver qué dice. Y lo primero que tenemos que entender es que la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad máxima. ¿Están de acuerdo conmigo? Por eso dije, nosotros somos cristianos, evangélicos, pentecostales, protestantes, como ustedes le quieran llamar, somos eso. ¿Y qué es lo que rige nuestra vida? La palabra de Dios, la Biblia. Y para nosotros la Biblia es la máxima autoridad. ¿Cuántos de ustedes que obedecen lo que dice este libro les ha ido bien? ¿Cuántos confían en lo que dice este libro? ¿Su vida es diferente a la de los demás? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de lo que dice aquí, y no solamente oigan, engañándose ustedes mismos. Porque hay mucha gente que sabe y escucha y dice, yo estoy bien con el Señor, pero acabo de decir que muchas veces nuestros hechos matan, eliminan, borran, desautorizan lo que decimos. En otras palabras, lo que llamamos nuestro testimonio puede echar a la basura lo que decimos que somos. Somos cristianos. ¿Cómo lo decimos? Con la boca, ¿no? Somos cristianos, soy cristiano. Pero ¿tu vida refleja realmente que eres cristiano? Esa es la pregunta. Soy cristiano y sí, yo soy orgulloso, y como les compartí hace poco de Pedro, ¿no? Pedro decía, sí, Señor, mira, yo voy y si me tienen que matar, no importa, yo doy mi vida por ti. Y muchos sabemos así que somos muy habladores, como Pedro. Pedro era muy hablador, pero a la hora de la hora, tú andabas con Jesús. No, yo ni los conozco. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Y a veces somos eso. Y Santiago dice, seamos hacedores de la palabra. Es decir, dejemos de ser habladores. Y seamos más hombres y mujeres que practican lo que dice su palabra. Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada, ¿qué significa acrisolada? Intachable es su palabra. Y escudo es a todos los que en él esperan. Entonces vean dos cosas aquí. El camino del Señor es perfecto y su palabra es intachable. Es intachable. Pero en la Biblia podemos ver dos cosas. Hay cosas que son esenciales para nuestra vida y hay otras que no. ¿Y a qué me refiero con esto? De pronto perdemos el tiempo, y lo vuelvo a decir, perdemos el tiempo en cosas que no son esenciales para nuestra vida. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué Zaqueo era pequeñito? Imagínense que yo venga y les predique, hermanos, hoy vamos a aprender por qué Zaqueo era pequeñito de estatura. ¿De qué nos sirve saber eso? Pues como historia. Sí. Pero el saber que Zaqueo era pequeñito te va a salvar. Va a cambiar tu vida. Te va a transformar. Es esencial, está escrito en su palabra, pero no es esencial. Sin embargo, la palabra de Dios dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. ¿Eso es esencial para nuestra vida?
Sí, eso es esencial. Y a veces como cristianos perdemos tiempo en cosas que no son esenciales para nuestra vida. Necesitamos leer, estudiar la palabra de Dios en cosas que ayuden a crecer, a transformar, a hacer diferente mi vida. Porque el que saqué era pequeñito, grandote, no me beneficia nada. Tampoco me perjudica, pero no es esencial. Entonces, estudiar la palabra de Dios debe ser para nuestro crecimiento, pero sobre todo, ¿sabes qué dice la Biblia? Para honrarle a Él. Y debemos de hacer todo lo que a Él le honre. Amén. Hay cosas en la Escritura que están como historia, como cultura, que nos sirven como un contexto para poder entender muchas cosas de la Biblia, pero no nos enfoquemos en eso. Podríamos decir, ¿y por qué escogió a Abraham? Pues vamos a buscar en la Biblia por qué Abraham. Vamos a encontrar algo. Mira, simple y sencillamente, porque Dios quiso. Él puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Dios es soberano, Él hace lo que le place. ¿Por qué Moisés? Bueno, si eso te preocupa, pregúntale a Dios por qué Moisés y no Ananías, por ejemplo. ¿Sí me están entendiendo? Y en eso entra lo que catalogamos nosotros como pecados grandes, como pecados chiquitos, y a veces decimos, no, esos pecados chiquitos no pasa nada. Solamente los grandes. ¿Se acuerdan que definimos un poco los pecados grandes, que era la idolatría, la hechicería, el adulterio, la fornicación, la blasfemia? Estos son los términos bíblicos. ¿Qué es idolatría? Te lo voy a poner en palabras más modernas: ser adicto a cualquier cosa. Todo lo que le roba lugar a Dios es idolatría. Si tú eres adicto al scroll, TikTok, te vuelves un adicto, ¿sabes qué estás haciendo? Estás siendo idólatra. Idolatría es adicción a algo. No necesariamente tener una imagen por ahí, ¿no? Y adorarla y venerarla, no. Idolatría es todo lo que le roba a Dios el primer lugar. Mismo Jesús dice, el que no aborrezca a su padre, madre, hermano, ¿sí o no? Y no se refiere a odiar, sino al que pone por encima de mí lo demás, no me ama. Entonces la idolatría es adicción a cualquier cosa. Puede ser tu adicción a la televisión, adicción a lo mejor a los libros filosóficos y no a esto, adicción a muchas cosas. Hechicería, ¿qué es? Ay, no, yo no practico esas cosas, hermano. Hay un versículo que dice, la rebeldía es como... Habla de dos cosas, la rebeldía. Ay, no me digan que no se lo saben. La rebeldía es como pecado de, díganlo, idolatría. ¿Y el otro? ¿Y la obstinación? ¿Y la adivinación forma parte de qué? ¿Sabes qué es ser obstinado? Ser necio. No necesariamente tienes que ser brujo y practicar brujería. Si tú eres necio, ¿adulterio qué es? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Fornicación qué es? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Vengan el miércoles, va a estar bueno. Blasfemia, ¿qué es? ¿Qué es blasfemia? Alguna vez les compartí acerca de eso, la blasfemia al Espíritu Santo. Si tú haces quedar mal a Dios, en pocas palabras, si tú haces quedar mal a Dios, si tú dices que eres cristiano y la gente ve que no vives como cristiano, haces que la gente blasfeme el nombre de Dios. Homicidio, ¿qué es? Matar a alguien. Chisme, contar cosas que no te constan, decir cosas que no estás seguro que alguien las haya dicho. Difamar, hablar mal de alguien. ¿Alguna vez han hablado mal de alguien?
Yo creo que sí, vas al banco y no te atendieron rápido y hasta le pones ahí en comentarios de, ¿no? Y es que ese cajero me trató mal y empiezas a hablar mal de quién, porque no te atendieron bien. Juzgar o criticar. Mentir. ¿Qué es mentir? Pues mentir, ¿no? Decir mentiras. No ofrendar. Cualquier otro. Pecado de muerte es el pecado que se practica. Hebreos 10, 26 al 28 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Estamos? Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir, que si nosotros pecamos sabiendo que toda la lista y más que acabo de ponerles ahí, si tú sabes que eso no lo debes de hacer y lo haces continuamente, dice este versículo, ya no queda más sacrificio por tus pecados. Es decir, ese pecado ya no tiene perdón. Por eso es pecado de muerte. Cualquiera, mentira, chisme, adulterio, cualquiera. Si a lo mejor lo hiciste una vez y te arrepentiste, qué bueno. El sacrificio de Jesús te perdona, es válido. Pero si tú mientes todos los días, ya se vuelve un pecado de muerte porque lo estás haciendo deliberadamente. Y entonces dice aquí, ya no queda más sacrificio por ese pecado. Por eso se llama pecado de muerte. Cualquier pecado que tú practicas todos los días, que ya forma parte de tu vida, tu estilo de vida, es un pecado que ya no tiene efecto en el sacrificio de Jesús. A menos que haya un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es, pido perdón, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Idolatría, hechicería, adulterio, blasfemia, fornicación, homicidio, robo, avaricia, borrachos, chisme, difamación, juzgar, criticar, mentir, maldecir, estafar, ser egoísta, ser envidioso, celos, iras. ¿Todos estos están en la Biblia? ¿Sí? ¿Qué pasa con los que no están? Un día alguien me dijo, Elías, ¿dónde dice en la Biblia que es malo bailar? ¿Alguien sabe el versículo? ¿Hay algún versículo que lo diga tal cual? Elías, ¿dónde dice que no puedo fumar? ¿Hay algún versículo que lo diga? Elías, ¿dónde dice en la Biblia que no me puedo echar una? Por eso les puse esta lista, porque todos esos están en la Biblia, literalmente escritos. Pero hay otros que no están escritos literalmente. Y entonces ahí es cuando viene la pregunta. Por eso te di todo este contexto. ¿Se puede o no se puede? Porque en la Biblia no hay un versículo que diga que sí se puede o no se puede. No dice, no fumarás. ¿Verdad que no dice? No beberás alcohol. ¿Verdad que no dice? Y entonces hay unos sabiondos, ¿no? Pues como no dice la Biblia, pues yo creo que sí se puede, ¿no? Si estos que vemos y que leemos los hacemos, ¿qué podemos esperar de los que no están escritos? Más fácil de hacer, ¿no? Muchos de los pecados no están escritos en la Biblia. ¿Alguien sabe el significado de pecado? ¿Qué es? Transgresión de la ley, que sabes hacer lo bueno y no lo haces. Si tú sabes que hay cosas que no debes de hacer y lo haces, es pecado. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 22. Algunos de ustedes dicen, este versículo está en otra versión, pero es el pasaje que dice, donde dice Pablo, todo me es lícito, ¿ok? Pero este está traducido en otra versión. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y sí,
Somos libres de hacer lo que queramos, dice Pablo. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. En la versión 60 dice: no todo me vivifica. Ajá. En otras palabras, no fortalece mi vida cristiana. Entonces, hay algunas cosas que no están escritas, que las podemos hacer y las puedes hacer cuando tú quieras, pero déjame ponerte dos cosas. Una, quizá eso que quieras hacer no te conviene. Y la otra es, si tú quieres, y a lo mejor te haría una pregunta previa. ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A aprender? ¿A qué más? Alabar a Dios. ¿A qué más? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A amar al prójimo? ¿A perder el tiempo? Venir a la iglesia nos ayuda en nuestro fortalecimiento de nuestra vida cristiana, ¿sí o no? Porque cada vez que ves al hermano o a la hermana que no te cae bien, tienes que poner en práctica ¿qué? El amor, ¿no? La paciencia. ¿Y eso te ayuda en tu crecimiento? Sí, claro. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Entonces, hay cosas que no están escritas en la Biblia. Y qué bueno que se quedaron los jóvenes. Y papás, esto que les sirva, si sus hijos no están aquí, que les sirva un poco, porque la Biblia abarca todas las cosas para responder a sus hijos el por qué no deben hacerlos. Y la Biblia nos enseña dos cosas. Una, la primera, ¿fumar me conviene? ¿Por qué? Porque hace daño. Entonces necesito que la Biblia me diga: no fumarás. No, puedes hacerlo, dice Pablo, pero, ahí está el pero ¿qué? No te conviene. Ahí les va una pregunta, no con jiribilla, como dicen por ahí. ¿Me conviene bailar? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Debe haber santidad. ¿Qué otras respuestas? Miren, una cosa lleva a la otra, dicen. Los que alguna vez estuvimos en el mundo y tenían a su novia o su esposa, ¿les gustaba que alguien sacara a bailar a su pareja? No. ¿Por qué? Exacto. Entonces, fíjense a dónde los quiero llevar, porque, hermanos, pónganme atención. Fíjense a dónde los quiero llevar, porque la Biblia enseña cómo hacer todo esto, de verdad. Y es lo que les quiero compartir hoy. Jóvenes, no podemos tomar decisiones a la ligera, deliberadamente, y decir: no pasa nada, porque sí pasa. Uno pudiera decir: pues bailar no tiene nada de malo. Pero entonces, ¿por qué no dejaban a su esposa bailar con otro? Y ya sale otra cosa, porque eso me puede provocar, quizá, usando una palabra bíblica, puedo tener lascivia, puedo empezar a pensar cosas con esa mujer que no es mi esposa y estar bailando, empezar a imaginármela. Y dice Jesús en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho que adulterio era consumar el acto, mas yo os digo que tan solo tú pienses, ya estás adulterando. Y entonces el contacto físico con una persona del sexo opuesto que no sea mi esposa
¿Me podrá llevar a eso? ¿Me conviene? No. Y si tú eres débil de la carne, peor tantito. Porque dices, no, pues nada más le toqué la cintura, ¿no? Pero no sabemos tus pensamientos. No conozco. O es que ella bailó allá y yo acá de lejitos. Pues sí, pero como se estaban meneando, todo se menea. El baile tiene contacto físico. La gran mayoría de los bailes tienen contacto físico. Yo no quiero caer en una idea de fariseo de decir que es malo y que es pecado. Yo te mencioné dos cosas y no te estoy diciendo que es malo o es pecado. Son cosas que no convienen. Son cosas que no te dan crecimiento espiritual. Y Pablo dice, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Claro que sí, pero ¿te conviene? No, porque una cosa lleva a la otra. Porque tu esposa dice, yo quiero bailar. ¿Tú no quieres? Pues no sé, yo sí. Pues suele ser el caso de que el hombre no baila, a la mujer le encanta bailar y dice, es que yo quiero bailar y va y baila con otro, y baila con otro. Y entonces empieza a provocar celos, iras, problemas, etcétera, etcétera. Llegas a la casa peleado, discutiendo y que mira cómo te veía, ¿sí o no? Y lo que Pablo dice, si no te conviene, no lo hagas. ¿Ok? Ya sé que van a salir los aviones, hermano. Mi esposa y yo somos open mind. Hermanos, en el cristianismo no existen los open mind. ¿Verdad que no? Porque la Biblia nos enseña que debemos de respetar a nuestra pareja. Mente abierta. Muchos dicen, soy open mind, mente abierta. O sea, mi esposa y yo no tenemos problemas. Es más, podemos tener una relación abierta, ¿no? Ella puede salir con otros y yo con otros. Eso no es de cristianos, hermano. Y no hay cristianos mundanos, porque él puede decir, es que yo soy un cristiano mundano. No, hermano. No hay cristianos mundanos, ni hay cristianos, no existen. O eres frío o eres caliente. Y si eres cristiano, tienes que reflejar la vida de Cristo. Amén. Ok, entonces no me conviene, pero te quiero llevar a otra cosa. La Biblia dice que nosotros debemos de tener sabiduría y que si no la tenemos, dice, pídala a Dios. Faltos de sabiduría, pídansela a quién. ¿Para qué es la sabiduría? ¿Saben para qué es la sabiduría? Para evitar problemas. La sabiduría es para evitar problemas. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es respetar a Dios. Si tú respetas a Dios, eso te frena y ya no haces las cosas. Te frenas. La sabiduría nos ayuda ¿a qué? A frenarnos. Dice, la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Por eso la sabiduría nos frena, nos previene, detiene los problemas. Proverbios 8:12 dice, yo la sabiduría habito con, díganlo fuerte, ¿con la qué? Y he hallado conocimiento y discreción. Ahora déjame decirte esto. Déjenme decirles esto. ¿Cuántos de aquí, y hablo solamente de aquí, venimos de un cristianismo tradicional, donde todo era pecado? Levante su mano. Muchos de nosotros venimos de un cristianismo donde nos dijeron que todo era pecado, hasta ver la tele, que era el cajón del diablo. ¿Sí o no, pa? No nos dejaban ver la tele en mi casa, porque era el cajón del diablo. Y otras cosas. ¿Venimos de ahí, sí o no? Ok. Quizá algunos de nosotros ya dejamos un poco esas tradiciones y nos dimos cuenta a la luz de la palabra que hay cosas que eran lo que llamábamos, que estaban dentro del legalismo, dentro de tradiciones, dentro de conceptos de fariseo. Porque había muchos que sí, se los he mencionado,
muchos que andaban de traje, corbata, con la Biblia aquí, ¿no? Y uno los veía y decía, oh, no, ese es espiritual, ese es santo, y me imagino. Pero llegaban a su casa y trataban de la patada a su mujer. Fariseos, legalismo, religiosidad. Bueno, hoy en día sigue habiendo personas que siguen pensando como hace 30 años, a pesar de que van a iglesias modernas. Hay gente cristiana y no necesariamente tienen que tener muchos años de edad, pero hay gente en muchas iglesias que para ellos todavía sigue siendo malo, sigue siendo pecado muchas cosas que muchos hacen. ¿Cierto o no? Tu abuelita, no, es que mi abuelita, no, hombre. Para mi abuelita esto es pecado. Mira lo que dice este versículo. Yo, la sabiduría, habito. ¿Qué es habitar? Vivimos juntos. Es decir, la sabiduría y la prudencia deben ir ¿qué? Juntos. Y he hallado conocimiento y discreción. ¿Por qué te dije todo esto? Porque ha habido veces que no somos sabios ni somos prudentes. Porque a veces organizamos fiestas o vamos a fiestas cristianas, así lo pongo, y hay que chupe. Y tú dices ser cristiano. Y luego en esas fiestas van varios cristianos, por eso dije fiesta cristiana. Y los cristianos sabemos que podemos hacer lo que se nos pegue la gana, pero que no todo nos conviene y no todo nos hace crecer en Cristo. Pero quiero sumarle estas dos cosas, sabiduría y prudencia. Porque a veces dejamos de ser prudentes y allá está la abuelita, que para la abuelita es pecado tomar, es pecado bailar, es pecado todo. Y tú lo sabes. Y déjame decirte algo, la palabra de Dios da un mandamiento y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes qué es amar a tu prójimo como a ti mismo? Como lo dice Mateo capítulo 7. Jesús dice, hablando de la ley de oro, no hagas lo que a ti no te gustaría que te hagan. Es la ley de oro, ¿sí o no? Y vemos a la abuelita, y yo sé que la abuelita, bailar y todo eso es pecado. Y somos cínicos, aparte de todo, somos cínicos, que sabemos que a la abuelita eso es pecado, y vamos y le bailamos en la cara. Y nos echamos una en su cara. ¿Estamos siendo prudentes? ¿Estamos siendo sabios? ¿Estamos amando a la abuelita? No. Entonces, ¿dónde está el ser cristianos? Es que la Biblia no dice que es pecado. No necesita decir que la Biblia no necesita decir que eso es pecado. Porque la Biblia contempla más cosas. Imagínense que la Biblia tuviera que decir así, se convertirían en vez de 66 en 100 libros y pusiera toda la lista. ¿Ven por qué la Biblia cubre todo? Cubre todo. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué significa amar a mi prójimo? ¿Qué significa amar a mi prójimo? Si hay algo que a ti te daña, que yo no lo haga. Si hay algo que a ti te molesta, que yo no lo haga. Y esto aplica en todo, hasta en el matrimonio. Si hay cosas que a tu pareja no le gusta que tú hagas, no las hagas. Si la amas, no las hagas.
Amar al prójimo no es decir, ay, sí, yo te amo, Delfina, te amo. Y que me valga lo que le pase en su vida. A veces hemos sido imprudentes, que hemos hecho cosas sin pensar en los demás. Y la Biblia nos manda a amar al prójimo. Y esto significa que yo tengo que pensar en lo que voy a hacer que no le haga daño a los demás. Amar al prójimo es evitar ser prudente de hacer cosas que a otros sí les genera un problema. Porque nos excusamos y decimos, no es de mi familia. ¿Seguro? Porque todos nosotros somos de la familia ¿de quién? De Cristo. Entonces sí somos de tu familia, perdóname. Yo he ido a iglesias, a fiestas cristianas. Digo cristianas porque las organizan cristianos. Y hay chupe y no me espanto. Y hay baile y no me espanto. Pero he visto que otros cristianos, en cuanto empieza eso, mira, ¿sabes qué hacen? Se paran y se van. Ay, ¿por qué te vas? Está empezando lo bueno. ¿Por qué crees que se levantó y se fue? Porque a lo mejor para él sí le afecta, es un problema, no es su ambiente, lo que tú quieras. Pero ¿qué decimos? Ay, qué aguados, santurrones, religiosos. ¿Sí o no? ¿No son así los fariseos? Señor, ¿y por qué tus apóstoles no se lavan las manos? ¿Y qué les dijo Jesús? Hipócritas. Ustedes se preocupan por cosas que no son esenciales, como lavar las manos, pero no respetan a sus padres. Que eso sí es esencial, porque ese es un mandamiento que dice que tiene promesa, ¿sí o no? Nos damos cuenta que acomodamos la Biblia conforme nos conviene, ¿sí o no? Sí. Y yo he visto gente que digo, y hasta digo, ese hermano en cuanto pongan caballo dorado se va a levantar y se va a ir. ¿Y qué creen que pasa? Se levanta y se va. Pablo lo dice de otra forma. Si a tu hermano le es ocasión de caer, así lo dice la versión 60, pero si a tu hermano le afecta lo que tú haces, Dios te manda amarlo y ese amor te debe ser suficiente para dejar de hacer las cosas que al hermano le afectan. ¿Ya me entendiste? ¿Necesito que la Biblia me diga que eso es pecado? No. No. No necesito que eso me diga la Biblia. ¿Qué mandamiento es más grande? ¿No matarás o amarás a tu prójimo? ¿Cuál es más grande? No, hermano, yo no he matado a nadie, pero tampoco amas a tu hermano. ¿No? Hasta así, no, hermano, Dios me libre, yo no he matado a nadie. Pero ¿qué tal? ¿Amas a tu hermano? ¿Lo procuras? ¿Te preocupa que lo que vayas a hacer? Por eso dice usando la carne. Hay que entender el concepto por el cual, o el contexto por el cual Pablo utilizó. Si a tu hermano le hace daño que comas carne, no la comas, no pasa nada si ese día dejas de comer carne. Ya sé, ahí voy. Sabiondos, porque ya sé que siempre buscan salirse por la tangente. Bueno, hermano, entonces sí puedo bailar y chupar. Si no hay nadie a quien yo afecte, pues sí puedo echarme una, ¿no? Y sí puedo bailar. Al fin no hay nadie. Me invitaron los amigos de la escuela de mi hija y todos son paganos, todos son mundanos. Entonces, como no hay cristianos, pues sí me puedo echar una, ¿no? Y como una no es ninguna, y dos la mitad de una, y tres es una, pues me echo otra. ¿Sí o no? Y bailo y recuerdo cómo sacudía yo el cuerpo y todo. Hay muchos que piensan así, porque dicen, se van al extremo de decir, pues como no hay ningún hermanito, sí puedo. El amar a tu prójimo implica ser sabio, ser prudente y
frenarte. Amén. No les voy a decir quién, pero en una boda dice un dicho por ahí: el que paga, manda. ¿Lo han escuchado? A mí me han invitado a comer y me dicen: te invito a comer, ¿a dónde quieres ir? A donde tú quieras. ¿Quién va a pagar? Tú. Donde tú porque si yo te digo, a lo mejor no te alcanza. Dice un dicho por ahí: el que paga, manda. Imagínense que alguien dice: yo me quiero casar, pero no tengo dinero. Y sale un padrino por ahí y te dice: yo te pago la boda, pero no va a haber alcohol, no va a haber baile y tiene que ser bajo estas condiciones. Y tú te quieres casar, ¿qué haces? ¿Aceptarías? Esas. Y te vas a casar por una iglesia cristiana. Pues dices: bueno, no me queda de otra, ¿no? Está bien. Se lo estoy diciendo porque esto es real. Esto es una anécdota. Y entonces llegaron los amigos, ¿no? Termina la ceremonia y empieza la comida y le empiezan a preguntar: oye, ¿y qué no va a haber, chupe? ¿Qué no va a haber? ¿No va a haber bailongo? ¿Qué creen que dijo? No, no va a haber. No va a haber. ¿Y qué pasó? Parte de eso. Gálatas 5, 16 y 17. Te acabo de decir que la Biblia nos da respuesta para todo. La Biblia nos da respuesta para todo. No hay forma de salirse por la tangente. En otras palabras, si tú eres un verdadero cristiano, escúchame bien, si tú eres un verdadero cristiano, no hay forma de que te salgas por la tangente, porque Dios te va a poner aquí un versículo, te va a poner aquí otro, y lo va a basar todo en: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Por eso les digo, dice Pablo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos, ¿quiénes son los malos? Los que no tienen a Cristo. Por eso les pregunté: ¿qué somos o qué decimos que somos? Cristianos. ¿Nosotros debemos de hacer lo malo? No. Sigamos leyendo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. ¿Cómo sé qué es lo que quiere el Espíritu de Dios? Fácil, tú pregúntale: Señor, me invitaron a una fiesta de mi primo, pero no son cristianos y va a haber chupe y bailongo. ¿Tú irías? A lo mejor Dios te dice no. O a lo mejor te dice: sí, ve, no hay problema. Ya estás en la fiesta, fuiste porque Dios te dio permiso de que fueras, ¿no? Ya estás en la fiesta y llega el mesero y te dice: ¿quiere coca, Sprite, tequila, ron, whisky? ¿Qué quiere? Lo que usted quiera. Y te ponen de todo, ¿no? Llega el mesero: ¿qué le sirvo, joven? Gracias por lo de joven, trágame una coca. Señor, ¿tú te echabas una? ¿Qué crees que te va a decir Dios? ¿Qué crees que te va a decir Dios? A lo mejor no, Dios no tuvo problema en que fueras, pero Dios esperaría de ti que dieras de testimonio de que tú eres cristiano. Por eso te dejó ir, para que seas luz en las tinieblas, no para que seas y te vuelvas oscuridad como ellos. Por eso ve lo que dice Pablo. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. ¿Cómo es que dejamos o deseamos de hacer lo malo? Cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos gobierne, nos guíe, nos instruya. ¿Quiénes son esas personas? Las que aceptaron a Cristo Jesús en su corazón, dice la Biblia,
son sellados con el Espíritu Santo. Y los que han sido sellados escuchan, oyen lo que el Espíritu de Dios les dice. Porque los malos deseos están en contra de los que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Entonces Dios o el Espíritu Santo no te va a decir, sí, hijo, échate una. Porque ese es un deseo de la carne. Tu carne quiere alcohol, tu carne quiere socializar, tu carne quiere hacer cosas, pero si tú eres cristiano verdadero, ¿sabes qué va a decir el Espíritu de Dios? No, hijo, no caigas en los deseos de la carne. Eso va en contra de lo que yo quiero. Es lo que dice aquí, en rojo. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Ahí está el candado. Pero Pablo se contradice. No se contradice. ¿Todo me es lícito? Pregunta. ¿A quién le dijo eso Pablo? A ver. Me gusta hacerlos pensar. Por eso es importante entender los contextos bíblicos. Te dice, cualquier persona, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Nada más te digo, no te conviene y no todo te va a hacer crecer. Si tú estás queriendo crecer en el camino de Dios, hacer esas cosas no te conviene, no te van a beneficiar, mejor no las hagas. Pero a los que somos cristianos, dice, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, los cristianos no pueden hacer lo que se les antoje. Pues no que sí. Si eres cristiano, no. Ya te dije razones. No están escritos literalmente en la Biblia. No fumarás, no bailarás, no chuparás. No dice nada de eso. Pero si eres cristiano, hay esos deseos carnales de, es que muchos dicen, no, es que yo escucho música, hermano, y mi pie solito se empieza a mover, ¿no? Quiere tirar la polilla. Arrepiéntete, hermano. Acepta a Jesús en tu corazón para que el Espíritu de Dios te diga no lo hagas. Y vas a ver cómo se calma tu pierna. Todos los pecados nacen primero como deseo. Repite conmigo. Todos los pecados nacen como deseo. Primera de Corintios 10:22. Es el versículo de... Algunos de ustedes dicen, ¿quiénes? Algunos. ¿Te das cuenta? Algunos, no todos. Los cristianos no debemos de decir eso. Algunos dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. No, la libertad que nos dio Cristo no es ese tipo de libertad. Dios nos hizo libres a través de Jesucristo, sí, pero del pecado y de la muerte. Dios nos hizo libres del pecado y de la muerte. No nos dio libertad para hacer lo que queramos. No, si tú eres cristiano, si tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, no puedes hacer lo que se te antoje. Por eso dice Pablo, algunos de ustedes dicen, ¿quiénes? Los no cristianos. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Entonces, si tú eres cristiano, el Espíritu de Dios está en ti, obedeces al Espíritu de Dios y no harás lo que quieras. ¿Ya me entendieron? Otro pasaje. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y muchos malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto,
como ya lo había dicho antes, que a los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En la 60 dice que a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, hermanos, hasta ahí voy bien. ¿Me están entendiendo? ¿Qué dicen? ¿Para qué vine? ¿No? Ya no voy a poder hacer lo que yo quería. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, dice, el Espíritu de Dios nos hace amar ¿a quién? ¿Cómo dice la versión 60? Más el fruto es que, ¿por qué les puse esta versión? Porque cuando lo leemos y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pues sí, suena como que sí ese es el fruto. Pero esta versión dice que produce el fruto. En cambio, si tú eres cristiano y tienes al Espíritu de Dios en tu vida, el Espíritu de Dios te hace amar a las personas, estar siempre alegre, vivir en paz con todos, ser paciente, amable y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humilde y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Un verdadero cristiano deja de pecar porque ama a Dios y ama a su prójimo. No necesito que me digan, es que la Biblia, hay muchos que llega uno y a veces, literal, hermanos, así miren, órale, le quieren dar de bibliazos a la gente. Es que la Biblia dice, ¿sí o no? Y es que la Biblia dice que no hagas esto. Y hasta uno dice, ay, ya, perdón, ¿no? Y la Biblia, con dos cosas, nos limita todo. ¿Por qué te dije, ya sé, esos aviondos cristianos, teólogos, ¿no? Entonces, si la abuelita no está y yo fui a una fiesta donde no hay cristianos, sí me puedo echar una, ¿no? Y puedo bailar. No, necio. Pero está Dios. Está Dios viéndote. Dejamos de pecar porque Dios lo dice tal cual. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Lo hacemos porque tal cual lo dice. Y debemos dejar de pecar por amor a los demás. ¿Sí o no? Si a tu hermano le hace daño, no lo hagas. No se trata de catalogar los pecados, se trata de amar a Dios y a los demás, lo que nos hace dejar de practicar cualquier pecado. El amor a Dios y el amor al prójimo es lo que nos debe de frenar. ¿Sí o no? Entonces, bailar, beber, tratar mal, ofender, insultar, abusar, transar, ir al cine. ¿Podemos hacerlo? Es que hay cosas que dicen, eso sí, pero eso no. ¿Podemos bailar? ¿Te conviene? Beber, tratar mal, eso sí está escrito en la Biblia. Ofender también está escrito en la Biblia. Insultar también está escrito. Abusar también está escrito. Transar dice que no seamos estafadores. Ir al cine no está escrito. ¿Qué película vas a ir a ver? No estoy diciendo que no vayas. ¿Te das cuenta? ¿Puedes ir al cine? Claro. Pero tienes la libertad de ir al cine. Pero si vas a ver una película de terror, no te conviene. Si vas a ver una película porno, no te conviene. No te edifica. ¿Me estás entendiendo? ¿Necesito que la Biblia me diga esto es pecado? No.
Nadie te va a ver, tú dices, nadie me ve, me voy a echar una. ¿No les ha pasado que dicen, ay, nadie va a venir, nadie me ve? Y me trae una cerveza, una Corona, tráigamela. Y de pronto estás echando cerveza y llega un hermano. Elías, ay, hermano. ¿No? ¿Por qué te sorprendes? ¿Qué te sorprende? Andas ahí dándote las de, ay, sí, ajá. Ya estoy terminando. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios espera que lo respetemos, que lo obedezcamos, que lo amemos y que lo adoremos. Como pastor te tengo que enseñar esto y toqué temas que tú tenías duda quizá. Y voy a seguir tocando este tipo de cosas, pero ¿sabes qué? Yo te voy a dar la respuesta de lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso ni lo que yo creo. ¿Qué dice Dios? Hemos pasado la vida haciendo cosas a veces imprudentes porque imagínate, hermano, hermana, que tú le estás predicando el evangelio a alguien, ¿no? Ahí estás tratando de convencerlo y de pronto te ve echándote una, te ve bailando, te ve tratando mal a tu pareja, a tus hijos o diciendo groserías y muchos dicen, pues no que eras cristiano. Ay, se me salió, perdón. ¿O eres o no eres? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? No hay cristianos mundanos, no hay cristianos paganos, no hay. Amén. Se me quedaron bien callados. Quiero, Ángela, ¿cuál es el pasaje de los tatuajes? Levítico 20 y tantos, pero no recuerdo bien el capítulo. Ok, 19:28. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. En otras versiones dice tatuajes. Cuando hablo de bibliazos, me refiero a eso. Es que Levítico 19:28 dice que no te debes de hacer tatuajes, ¿no? Vamos a ver qué dice Levítico 19:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación. ¿A quién? A toda la congregación. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Para empezar, si me vas a echar el 28, agárrate el primero y el 2, tú también, porque eso es para todos, ¿o sí o no? Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, no os volveréis a las adicciones del celular. Es que como aquí no dice celular, por eso. Ni haráis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificios de ofrenda de paz a Jehová,
ofrecedlo de manera que seáis aceptos. Será comido. Y si seguimos leyendo, hermano, la pregunta es, ¿por qué nada más agarramos el 28 y no el resto? ¿Qué hacían los fariseos? Eso. Por eso te di el contexto de que no debemos de ser fariseos, porque el fariseo te agarra bibliazos. Y es que la Biblia dice, y la Biblia dice también esto y todo. Sí, pero no nomás está Levítico 19:28. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Y estoy terminando. Dice, ¿qué espera Dios de nosotros? Simplemente que lo respetamos, que lo temamos, dicen las 60, que lo obedezcamos, que guardemos sus caminos, que lo amemos y le sirvamos, que le adoremos. Y 1 Corintios 10:31 dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan. Primero Pablo nos enseñó y nos dice, no puedes hacer lo que tú quieras. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú no puedes hacer lo que tú quieras. Hasta ahí estamos bien. Ya nos puso un parámetro, ya nos puso el paréntesis. Ahora, de todo lo demás que tienes libertad de hacer, aún en el comer y beber es malo. No, es bueno. Aún dentro de esas cosas buenas que puedes hacer, porque dice, o hagas cualquier otra cosa dentro de esos parámetros bíblicos, dentro de esos parámetros que Dios quiere, dice, hazlo, ¿para qué? Para honrar a Dios. Aquí no se trata de religiosidad, no se trata de si puedo o no puedo, según lo que yo creo, porque hay unos que dicen, no hermano, yo me considero una persona madura espiritualmente, yo me puedo echar una, la Biblia dice que no nos emborrachemos, entonces yo puedo llegar al límite de la borrachera y puedo echarme 2, 3, 4, 5 cervezas y cuando ya llegue al límite ya no puedo seguir más. Hay muchos que piensan así y se llaman maduros espirituales. Pero hoy te enseñé lo que dice la Biblia. Si tú eres cristiano verdadero y el Espíritu de Dios mora y habita en ti, no puedes hacer lo que se te pegue la gana. Y dentro de lo que puedes hacer, esas cosas que haces que honren a Dios. Por ende, las cosas que no podemos hacer no honran a Dios. ¿Ya me entendiste? ¿Sí o no? Tenemos libertad de chupar, de bailar, de todo eso. Si somos cristianos verdaderos, no. Y esa es la respuesta tan fácil. Lo que vas a hacer está dentro de lo permitido, sí, hazlo y que honre a Dios. Pero si eso que vas a hacer no está dentro de lo que permite, primero, no olvidemos que el gran mandamiento, lo primero que debemos de hacer es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo. Así que ese es nuestro punto de partida. ¿Lo que hago está amando a Dios? No, no lo hago. No necesito bibliazos, no necesito que me digan, simple y sencillamente yo puse, si tú amas a Dios vas a dejar de hacer las cosas que a Él no le agradan. Porque aquí dice, cualquier cosa que hagas, hazla para honrar a Dios. Y si tú te consideras débil en la carne, que estás en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de ser santo, de separarte del pecado, y te invitan a una fiesta pagana, pues mejor no vayas. Mejor no vayas. Discúlpame, primo, amigo, hermano, no voy a poder ir por X o por Y razón. No digas mentiras. Si quieres decir la verdad, no voy a poder ir porque voy a honrar a Dios. Nadie va a decir eso. Oye, te invito a mis 15 años. Ay, hermano, primo, no voy a poder ir, es que voy a honrar a Dios. ¿Quién dice eso? Pues nadie va.
Y no es ser religioso, hermano. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, la sabiduría va a venir con prudencia y el Espíritu de Dios te va a decir: no hagas eso, no hagas eso. Esto sí, hazlo, esto sí. Ayuda al hermano, ayuda a la hermana, ora por él, ora por ella, etcétera. Si tú te dejas dominar por los deseos de la carne, es porque aún te hace falta Cristo en tu vida. Porque el Espíritu de Dios está en contra de los deseos de la carne. Amén.